El PRI es el partido político con más historia en México. El partido se define a sí mismo con una ideología de centralismo, corporativismo, tecnocrática, neoliberalismo. Sin embargo, muchos ciudadanos clasifican la ideología del PRI como centro-derecha. Para conocer más sobre este partido político con tanto poder en México, es necesario recorrer la historia del PRI. El comienzo de este partido político empezó en 1929, pero antes no se llamaba el PRI, sino el Partido Nacional Revolucionario, creado por su pasado presidente Manuel Pérez Treviño y su impulsor principal, Plutarco Elías Calles. Se disolvió en 1938. En 1938, Lázaro Cárdenas refundó el partido como el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y este partido fue la base para fundar al PRI. No fue hasta 1946 que el PRI fue oficialmente fundado. El 14 de agosto de 1937 fundó la Compañía de Energía y Electricidad CFE con la ayuda del PRI. Un año después se creó Pemex. Había más compañías públicas dentro del gobierno y no fue hasta 1990 que el gobierno vendió muchas de estas. Debido a todos estos acontecimientos, el partido es considerado el descendiente de la Revolución Mexicana y gracias a eso, el partido controló al país por más de 70 años. El partido mantuvo mucho la organización dentro de los procesos electorales y debido a esto pudo controlar por mucho tiempo las elecciones en todo tipo de nivel. En 1988 fue amenazado por una alianza izquierdista formada de expriistas llamada Frente Democrático Nacional, la cual encabezó Cuauhtémoc Cárdenas. Hasta 1989, el PRI perdió una batalla importante cuando fue derrotado en las elecciones estatales de Baja California, las cuales las ganó el PAN con Ernesto Rufo Appel. El mandato del PRI, que duró más de 70 años, fue interrumpido en el 2000, cuando las elecciones fueron ganadas por el candidato del PAN, Vicente Fox Quesada. En las elecciones electorales, el PRI solamente ha tenido dos candidatos que han obtenido el tercer lugar dentro de las elecciones presidenciales, y esos fueron Roberto Madrazo Pintado y José Antonio Meade. Este esquema del PRI de cómo manejar el país es considerado como la dictadura perfecta por Mario Vargas Llosa debido a su habilidad de tener tanto control y poder en el país. Ahora, veremos cómo el PRI se preparó para las elecciones del 2018. Oye, se aproximan las elecciones del 2018. ¿A quién crees que deberíamos contratar? No, pues José Antonio Meade se me hace como una muy buena opción. Es limpio y no es corrupto. Sí, cierto. Pásame en el celular. Vamos a marcarle. Ya está. Oye, ¿ya lo mandaste? Sí, ya voy. Solo deja de escuchar este mensaje de voz que me mandaron. ¡Ay, sí, sí, sí! Después de decidirse que Meade iba a ser el candidato del PRI para las elecciones presidenciales, el PRI utilizó diferentes estrategias para tratar de ganarle a AMLO. Un voto por mí es un voto por un México limpio. También trataron de motivar a la gente a usar el voto útil para así ganar los votos que se le otorgarían a Naya y así ganarle a AMLO. Sobre todo, atacaron a AMLO para así quitarle el primer lugar en las elecciones. AMLO no cumplirá nada de lo que dijo. Sánchez, ven para acá. ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo nos fue en las elecciones? No, muy bien, señor. El PRI perdió muchos de los objetivos que tenía. Y lamento decirle, señor, pero AMLO ganó las elecciones. El histórico Partido Político de México pierde la presidencia, su influencia en el Congreso y algunas de sus posiciones claves en los liderazgos locales. Ha sido el peor resultado del partido desde la apertura democrática de México. Oye, el PRI obtuvo su peor puntaje a nivel federal. Creo que este es el fin. No, todavía podemos recuperarnos. Tenemos que cambiar de presidente del partido y hacer cambios drásticos adentro. ¿Sabes qué? Yo ya me voy. Me la
Como se pudo ver, Meade no se quedó en el PRI ya que era candidato independiente que salió al PRI para las elecciones y Claudia Ruiz Massieu fue quien tomó la presidencia del PRI para hacer cambios drásticos dentro del partido. Incluso, después de las elecciones, Peña Nieto sugirió al PRI cambiar el nombre para así dar una nueva cara hacia el pueblo mexicano. Después de estas elecciones del 2018, el PRI cuenta con 47 diputados, 15 senadores, 13 gobernadores, 419 alcaldes y 211 legislaturas estatales. Bueno, son dos cosas. Uno son los partidos y otro es el PRI. El PRI está en una situación complicada no solamente porque termina un sexenio muy golpeado, muy desacreditado por casos de corrupción y porque los resultados no han sido los que se esperaban, pero además un segundo problema es que la base de Morena, los cuadros de Morena, la gente de Morena es mucha gente expriista, entonces ahorita mucha gente del PRI en los estados se está saliendo para irse a Morena y seguramente se llevará a su base social, entonces eso dificulta la situación del PRI. El PAN pues va a seguir concentrando el voto de clase media urbana, es decir, seguiremos viendo triunfos del PAN en las ciudades del Bajío, en el norte. Creo que el PAN no se va a desplomar, aunque también vive su crisis interna. Y Morena pues va a ser un reto observar cómo funciona. Tiene características más de movimiento social que de partido político. Funciona alrededor de una figura carismática que es Andrés Manuel López Obrador. Y creo que no es algo que tendrá funcionamiento de partido político sin el líder que es el motivo de existencia del mismo. Entonces por ahí y en algunos lugares del país pues hay algunas candidaturas independientes o cuasi independientes. ¿A qué le llamo cuasi independientes? Por ejemplo, Movimiento Ciudadano es un partido que presta su franquicia a quienes quieran ser candidatos por ese partido y aunque se postulan por Movimiento Ciudadano pues son políticos que no tienen necesariamente un vínculo. Entonces los partidos pues ahí van a estar con menos carga ideológica, con menos ideas definidas y más pragmáticos. En todo caso, el más ideológico o el que tendrá un perfil más claramente definido pues va a ser el PAN, que es un partido de clase media relativamente conservador. Tiene que ver sobre todo con darle orden al crecimiento urbano, empezar a encaminar la movilidad del futuro. Ahorita tenemos una movilidad que no es viable. El modelo de un automóvil, una persona no va a jalar, entonces empezar a movernos hacia una movilidad más de transporte público, transporte colectivo, carriles que premian al transporte colectivo y el automóvil usado por más personas, entonces todo lo que tiene que ver con movilidad. En materia de seguridad, tener un esquema de seguridad más basado en las instituciones, en las personas, en la inteligencia, en los protocolos, como es en las ciudades desarrolladas, y no un sistema de seguridad basado en acuerdos extraños ahí por debajo del agua. Entonces ese es y en materia de espacios urbanos tengo un gran proyecto de parques que tiene como objetivo que San Pedro tenga los mejores parques, y los mejores parques quiere decir no solamente los más bonitos, los más dignos, sino los que más se usan, porque una ciudad sana es una ciudad en donde se convive en el espacio público. Y también hay una cuestión de paisaje, de embellecer la ciudad, que es algo más importante de lo que parece, y ahí el proyecto de meter los cables es algo que será un punto de partida muy importante. Vamos a empezar por las principales avenidas, las calzadas, y luego Vasconcelos y el casco de San Pedro. Una ciudad muy distinta, insisto, de movilidad de una manera distinta, con más uso del espacio público, con algunas zonas de crecimiento vertical, con jóvenes que viven en departamentos más o menos chicos, y por supuesto algunas zonas residenciales, y con áreas verdes muy utilizadas, mucho más que ahorita. Ahí va a haber un cambio muy importante.